Debido a que Internet está creciendo muy rápido, no tenemos regulaciones todavía. ¿Y cómo lo vas a regular? No lo sé, pero tiene que existir. Entonces... Sí, pero a ver, o sea, tú hablas de una labor... Tienes que volverte... Pues tú hablas de una labor pedagógica imposible. No es pedagógico. Otro gran fracaso. Hay gente que no cree eso, Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca. Buenos días, buenas tardes, noches, el momento en el que ustedes decidan escucharnos. Les saluda Alejandro Pulido Cayón. Estoy aquí con Enrique Rodríguez. Tenemos en este programa de La Choroteca cosas interesantes que conversar acerca de temas que tienen que ver con la tecnología, con la política, de lo internacional a lo local, lo global y lo que nos sucede en el barrio, en la comunidad. Y hay algo que desde hace años empezó a generar nuevas tendencias de campañas y formas de integrar a la gente en torno a la figura de los políticos. Un gran pionero a quien se le adjudica la primera gran estrategia de esta naturaleza es Barack Obama en el 2008, que logró conjuntar una serie de elementos de las tecnologías de la información y las comunicaciones para atraer votantes y generar un movimiento en torno a sus propuestas. Esto ha evolucionado hasta que llegamos al 2016, donde mucha gente habrá escuchado sobre Cambridge Analytica y la forma en la que utilizaron la información de YouTube, de Facebook y de otras plataformas, particularmente en caso de Cambridge Analytica fue Facebook, para generar tendencias de votos a favor del Brexit. Hay películas que ya hablan sobre eso, hay documentales, mucha información en torno a esto, incluso en la red misma se pueden encontrar documentos, incluso la investigación que realizó el Parlamento de Gran Bretaña, del Reino Unido, acerca de cómo se utilizaron las noticias falsas y los algoritmos. Hoy YouTube está al centro de la mesa y Enrique tiene cosas interesantes que platicarnos. Enrique, ¿qué está pasando con YouTube y la ideología política en la red? ¿Qué tal, Alejandro? Hola a todos. Pues fíjate que me topé hace unos días con un artículo que sacó el New York Times, específicamente, bueno, la nota está fechada el 14 de agosto de 2019, y tocan un tema que, al menos que yo sepa, no se había tocado, y que tiene que ver con cómo a través de la inteligencia artificial, la plataforma de videos más vista y también buscador hoy en día más utilizado, que es YouTube, de alguna manera manipula, según lo que argumenta el artículo, no solamente la opinión pública, sino que moldea de alguna manera las tendencias. El artículo comienza relatando la historia, digo, esto es algo muy breve, de un muchacho que entraba a YouTube a buscar tutoriales de guitarra, y que estos tutoriales de guitarra, a uno de los que él veía, estos youtubers que mostraban algunas cuestiones, era una persona que tocaba el género de rock, que esta persona estaba asociada a cuestiones o ideologías de extrema derecha. Ahí es donde parte el artículo, y después empieza a mencionar de qué manera la inteligencia artificial puede ser utilizada y manipulada, por supuesto, a través de algoritmos, para hacer que, de acuerdo a lo que tú escuches, te vaya bombardeando con videos, estos que nos aparecen luego cuando uno entra y ve un video y dice sugerencias, con videos que están asociados a aquello que tú estás consumiendo en la red. El tema es que el artículo dice incluso que esto está argumentado y avalado por académicos, no nos da las fuentes ni nos dice qué académicos, lo cual ya es un poco desde mi punto de vista, para poner en duda. Bueno, sí, dice qué fuentes son los que estudian este algoritmo,
Yo no lo recuerdo. Sí, Dice avalado por académicos, pero luego ya no recuerdo que. Pero bueno, si lo dice, está. Sí, es un artículo de Max Fisher y Amanda Taub. Ok. ¿Pero es sobre el caso de Brasil? Sí, sobre el caso de Brasil Ya, particularmente, ok. es el que mencionas. Bueno, el caso. Dicen que, bueno, el tema o la argumentación a grandes rasgos del artículo, partiendo del ejemplo de este muchacho que entra a los tutoriales de guitarra, es que justamente la inteligencia artificial lo que va haciendo es, de acuerdo a lo que tú ves, irlo moldeando. ¿Qué ocurre? Y el punto que me parece a mí central aquí, que esto sí es una realidad, lo podemos ver desde Facebook hasta cualquier otra plataforma o red social que utilicemos, la que sea nuestra preferencia, que normalmente hoy las plataformas están efectivamente a través de la inteligencia artificial dándole el contenido a las personas, pero también la interacción con la gente o plataformas o incluso páginas con las cuales tú interactúas. Si tú quieres dejar de ver a alguien, por ejemplo, tú y yo nos seguimos en Instagram. Si yo quiero dejar de ver tus fotos, basta con que yo limite la interacción y ya la red social me va a dejar de mostrar tus fotografías. Es decir, en mi línea de tiempo, feed o como le quieran llamar, no va a aparecer. Si yo interactúo contigo, me van a aparecer a cada rato. Por eso la gente que a lo mejor se va a dar cuenta que por qué hay personas que aparentemente publican constantemente o por qué algunos los veo más que otros. Una vez salió otro artículo que decía por qué las redes sociales se encargan de que solo veas publicaciones de tu crush. Y esto es porque justamente el algoritmo privilegia la interacción. Aquí dijiste tú una cosa que yo creo que es fundamental que necesitamos entender de cara al siglo XXI, y lo mencionaste al principio de la intervención, y es la inteligencia artificial. Sí. Esto es... hay que comprender muy bien los alcances que tenemos en esto, porque le llaman redes neuronales adyacentes, sí, a algunas partes, que ya se está creando un sistema dentro del sistema de cómputo que empieza a tomar decisiones, que empieza a avanzar por sí mismo, empieza a conocerte. También viene el concepto de machine learning. Y en el caso de YouTube, lo que a mí me llamaba la atención leyendo este artículo era precisamente los alcances de esto. O sea, estamos dándole a las computadoras, por decirlo de alguna manera, a la cibernética, los elementos para que tomen decisiones sobre nuestra vida. Y esto es lo que tú mencionas, cómo te empiezan a llevar a hilar esas experiencias. Estaba revisando precisamente el artículo que mencionas, y aquí menciona a unos investigadores, Jonas Kaiser y Yesadora Córdoba de Harvard y de la Universidad de Harvard, y Adriana Rushstreet de la Universidad Nacional de Taiwán, y programaron un servidor en Brasil para que accediera a un canal o algún término de búsqueda popular en YouTube y abriera las principales recomendaciones que surgían de esos videos. Después el servidor seguía las recomendaciones resultantes de esos canales o videos sugeridos, y así sucesivamente. Y hallaron que después de que veían un video sobre política o incluso entretenimiento, las recomendaciones de YouTube favorecían canales de derecha llenos de conspiraciones. Eso es lo interesante, es lo preocupador. Se explica con el algoritmo, como tú dices, por un lado, pero además cómo te inclina hacia la derecha. Y esto tiene que ver, es distinto a Cambridge Analytica. Sí. Es distinto a todo lo que se hizo tanto en la campaña de Donald Trump en 2017 como en el Brexit en 2016 y otros tantos que se han hecho. ¿Por qué es diferente? Porque es el algoritmo guiando a la persona, y eso es lo realmente asombroso. Sí, es el algoritmo guiando a la persona, pero el algoritmo se alimenta de la información que nosotros le damos. Sí, aprende de nosotros. Aprende de nosotros, pero ahorita voy a tratar de explicar algo que me parece que es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos formas nada más de burlar al algoritmo, es decir, de evitar que te estés sugiriendo cosas que no quieres o que utilices su inteligencia. Y eso es lo importante. Una, no interactuando. Entonces, si no interactúas, ¿para qué diablos tienes una red social? Pero bueno, esa es una de las formas. Y la otra, pues no teniendo una actitud esquizofrénica. Es decir, bombardea al algoritmo con chistes, con sarcasmo. Por eso muchos tuiteros son sarcásticos. Porque la broma o el sarcasmo son de manera discriminada. Es decir, eligieron los del algoritmo que todo aquello que suena chiste, broma o sarcasmo no lo toman en cuenta. Por decir, si están utilizando análisis para gente que critique a la derecha,
Si alguien dice ultraderecha, pero lo dice dentro del contexto de un chiste, esto lo elimina el algoritmo, es decir, no lo toma como un tuit real. Lo mismo ha ocurrido con enfermedades, con cuestiones sobre el suicidio. Pero más allá de eso, la verdad es que si tú tienes unas redes sociales para utilizarlas de manera natural, normal, hablar de los temas que a ti te interesan, no hay manera de escapar de esta inteligencia artificial. Es decir, te va a mandar interacción de gente que está hablando sobre ello. Pero lo que es todavía más interesante, me parece, es que la gente, en general, cree que lo que ve en las redes sociales, lo que ve en su timeline o en su feed o en su página, es la realidad. La gente cree que si en sus redes se está discutiendo sobre política en México, el mundo entero está viendo eso. Y no es verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque justo ahí es donde sí el algoritmo puede manipular. Si tú entras y estás en un proceso de indecisión política, o bien eres un grupo vulnerable a ser manipulado, tú puedes creer, y esto ya lo habían probado otros, vamos, desde esta película, no me acuerdo, de Jim Carrey, donde aparece como en una maqueta y todos eran actores. No me acuerdo cómo se llama esta película. El show de Truman. El Truman Show, sí, el show de Truman. Justo lo que le hacían a él era creer que todo lo que él vivía era realidad y que ese era el mundo, cuando él descubre que eso no era. Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Por qué es que estas fórmulas sí funcionan, como dice el artículo, para modificar ideologías y hacer que la gente vote o se vuelva de ultraderecha? Porque la gente está viendo solo videos, solo información que el algoritmo le arroja, de tal modo que la gente cree que el mundo entero está viendo lo que ellos, y no es así. Aquí, no todos vemos piolines. Aquí lo que se me hace muy importante que destaca el artículo son las puertas de entrada. Menciona precisamente que una puerta de entrada fue un video de un joven que quería aprender sobre guitarra. Sí, y la puerta de entrada a la ultraderecha fue este tutorial donde el instructor era de ultraderecha. Era de ultraderecha y manejaba sus ideas a través de ese canal, y esa fue la puerta de entrada. Pero mencionas dos cosas fundamentales: indecisión y vulnerabilidad. Sí. Que eso fue lo que hizo Cambridge Analytica. Cambridge Analytica tomó toda el Big Data de Facebook con sus especialistas, con sus científicos de datos. Lo que hizo fue ubicar por distrito las personas que eran más vulnerables y más susceptibles de influenciarse, y sobre todo los indecisos. Y ahí es donde entran ya en los contenidos, las fake news, las teorías de la conspiración, e influyen sobre estas personas ya vulnerables. Siento que lo que mencionas también tú, de estos sesgos cognitivos, de estas burbujas que les llaman, sí es importante y sí funciona como lo mencionas. Yo en lo personal, por ejemplo, mi cuenta de Twitter, a quienes yo sigo, de quienes me alimenta esta información, busco balancearlo, sobre todo en un momento tan polarizado. Busco que tenga yo opinadores tuiteros a favor del régimen actual, y también una cantidad similar del régimen, opositores al régimen, opositores al gobierno. Y eso yo pienso que trata de balancear. Finalmente, la decisión final la traeré yo, pero mucha gente no sabe hacer eso. Exacto. No les interesa. Y la gran influencia que está pasando, lo que está sucediendo, ¿por qué triunfan tantos canales de YouTube? Sobre todo con información pues poco verificable o contraria al estatus o al mainstream, es precisamente porque ya no se confía en el sistema, porque ya no confiamos en las instituciones, porque ya no creemos en lo que nos dice. Además, pasamos de un sistema semiabierto a un sistema muy controlado de información, en el que todo venía de las grandes cadenas televisivas, de los grandes emporios informativos, a un sistema, a un ecosistema sumamente abierto, sumamente disperso y con muchos accesos a generar esta información. Y eso yo creo que lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado tienes una desconfianza total en el sistema, tienes estas poblaciones ubicadas como vulnerables, y tienes esta gran cantidad y gran oportunidad de personas que pueden insertarse a producir contenidos. Y esos contenidos, los que están triunfando con ayuda del algoritmo y de la inteligencia artificial, son los que llevan a personas, particularmente en el caso de Brasil, que es lo que relata el New York Times, a votar y a endiosar o ser seguidores y defensores
de figuras como Jair Bolsonaro, que son posiciones sumamente radicales. Por ejemplo, sus posiciones contra la mujer, que es lo más radical. Y ahí es lo preocupante, porque la gente está... Bueno, le vale sorbete lo que se esté fundiendo en llamas el Amazonas. Ese es un ejemplo. Digo, hay muchos, pero como que ahorita... Tú como antropólogo, tú como especialista en este tipo y además estudioso de las redes y de toda la generación de contenidos, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿cómo evolucionará este fenómeno? Mira, yo creo que va en dos sentidos. Y el principal, el que me parece, te puedo dar aquí varios, pero vamos a tratar de ser lo más asertivos que pueda. Yo creo que es importante legislar. A mí me queda claro que en el caso de Jair Bolsonaro, como los otros que has mencionado, debido a que Internet está creciendo muy rápido, no tenemos regulaciones todavía que nos permitan saber hasta dónde sí y hasta dónde no puede alguien intervenir. YouTube en cada país como que tiene, como que delega ciertas funciones, no sé, la verdad no estoy enterado hasta qué punto, pero sí, por eso tienes que hay YouTube México, YouTube Brasil, YouTube en cada lugar tiene sus oficinas, ¿no? Esto de lo que nos está hablando es que para que se haya buscado influir en la gente con esta magnitud a través de inteligencia artificial de YouTube en Brasil, para elecciones en Brasil a favor de ultraderecha, pues tuvo que haber, por supuesto, un apoyo a Jair Bolsonaro. Es decir, estamos hablando del poder político coercionando y actuando a través del uso de una plataforma como YouTube. Eso tendría que ser ilegal. Aquí viene otro asunto que tú mencionas, el de la regulación. Yo estoy en contra de la regulación en Internet y mi pregunta es hasta qué punto el sistema mismo se va a poder autorregular y no podemos perder de vista un asunto primordial de la historia reciente de Brasil, y es el fracaso de la izquierda. Es el fracaso de la izquierda y la vergüenza mundial de la corrupción brasileña con casos como Odebrecht, que es un caso que salpicó a todo el mundo, sí, que llevó a la cárcel de Lula da Silva. Está en la cárcel fue condenado precisamente por casos de corrupción. Dilma Rousseff, otro gran fracaso. Hay gente que no cree eso, ¿eh? Bueno, pero espérate. Hay gente que cree que es inocente. No, y está bien. O sea, es un debate que tiene que darse en Brasil. No es un debate que podamos comprender nosotros desde fuera. Desde fuera. Pero el hecho concreto y el hecho que los medios, el framing de este caso es corrupción en un gobierno de izquierda llevado al extremo. Pero se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, con un personaje como Donald Trump. No nos vayamos lejos, México y las benditas redes sociales. Esas benditas redes sociales traen mucho de fondo. ¿Por qué? Porque hay redes articuladas en torno al actual presidente que datan de años. Y son redes que han sabido trabajarse, que han sabido moverse y están funcionando y van a funcionar. Además, la ruptura de ese techo electoral que tuvo López Obrador en México, de pasar de 15, 16 millones de votos a duplicarlos, tiene que ver mucho con todos los mensajes que se promovieron en redes sociales. Sí, pero a ver, yo quisiera matizar nada más un punto. Yo tampoco estoy a favor de la censura y de la regulación. Por algo Internet vino a ser en su momento una bocanada de aire fresco para todos quienes necesitaban expresarse, tener una voz. Yo lo que creo es que, de nuevo, hay cosas en las que el Estado no tiene por qué meterse. Si la gente quiere hablar y decir y mentar madres contra quien le dé la gana, pues para eso está Internet. Para escuchar todas las voces. Eso es una situación. Lo que es muy diferente es a un poder de un aparato estatal con todo el poder que implica, aplicando las tecnologías, estas grandes compañías como YouTube, a favor de políticos por cuestiones de intereses políticos. Eso es lo que yo creo que se debe regular. ¿Y cómo lo vas a regular? No lo sé, pero tiene que existir. Entonces se tiene que autorregular el sistema y dentro de este sistema los que están fallando en regularlo son los usuarios. Yo creo que como usuarios tenemos que ir a la par de la inteligencia artificial, siendo mucho más críticos y tratando de entender. Ya no es una cuestión nada más utopía. Ya no es nada, pero no. Lo que tú dices es utopía. No, ya no es nada más el rollito de, ay, verifica tu fuente porque vino de no sé. No. A ver, yo como usuario entender en qué momento me está bombardeando la red de esto. Te pongo un ejemplo rápido. Hace algunos meses me fui de vacaciones, llegué a un hotel, me dan la habitación.
tenía internet el hotel, le pongo a la tele y todo lo que tenía seleccionado en YouTube era pura música de banda. Pues tus usuarios anteriores. Es que claro, pero eso lo sabemos tú y yo. Y por ejemplo, y mi hija que usa mi teléfono, yo tengo puros videos de Baby Shark. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien llega y no está consciente de esto, pues no sé, mi tía o mis primos, no sé, alguien que no tenga conciencia de esto, van a llegar y van a creer que ese hotel privilegia y le está dando oportunidad a los grupos de banda. ¿Me explico? Sí, pero a ver, o sea, tú hablas de una labor... tienes que volverte... Pues tú hablas de una labor pedagógica imposible. No es pedagógica. Es que yo creo que, como tú dices, de manera orgánica y natural, la gente regular. Tendrá que irse dando cuenta. Pero esto es un proceso que va a tardar años y la regulación también va a tardar años. La regulación me refiero a las leyes. Sí. Habría que ver qué manera, por ejemplo, el INE llegó a acuerdos con Facebook para más o menos tratar de limitar las fake news en las elecciones de 2018. Este es un tema muy amplio y lo cierto es que esta inteligencia artificial, y es donde yo partiría a cuestionarnos, ¿cómo está funcionando esta inteligencia artificial que guía hacia ciertos contenidos políticos e ideológicos? Yo no sé si Bolsonaro pagó, no pagó, o qué intereses hay en el control de esa inteligencia artificial. Habría que investigarlo. El artículo claramente tiende a decir, o dice de manera clara, que fue así, que la manipulación que se hizo sobre un cierto tipo de población fue a través de la inteligencia artificial de YouTube. Y ahí tendría que entrar YouTube en la jugada. Y YouTube tiene voz en el artículo y dice que le han invertido y que le van a cambiar el algoritmo, pero aquí... Pero reconocen que hay algo que no está del todo bien. Y yo creo que para el siguiente podcast hay un tema muy interesante que podemos abordar, que es el de la tecnopolítica. Excelente. Porque para mí esto del algoritmo se está volviendo, desde mi punto de vista, esa presencia etérea, esa presencia inmaterial. Ya se habla del algoritmo como si fuese una entelequia que... Eso. De la que... Y bueno, iremos a lo largo de esta serie de podcast desentrañando la entelequia llamada algoritmo. Esa presencia etérea que inunda todo, ese éter en el que estamos sumergidos en las redes sociales. Enrique, pues vamos a tener que continuar en otra ocasión, ya nos llevamos un buen tiempo, llegamos a qué conclusiones. Pues desde mi punto de vista que según lo que dice el artículo, sí hay una manipulación, esto ya se sabía, pero el uso de YouTube me parece que es algo, por decirlo así, novedoso, que la inteligencia artificial, si bien funciona a través de analizarnos, lo que analiza es nuestro comportamiento. Y como sociedad debemos estar muy claros en cómo utilizar las redes sociales cada vez más. Pues yo estoy en un punto en un poquito desacuerdo contigo. Para mí es un cambio en el ecosistema mediático, es un cambio en el ecosistema que todavía no llegamos a entender, una desconfianza en las instituciones y definitivamente gente que tiene la información, el conocimiento y el ímpetu de utilizarlas y no necesariamente un político en particular. Yo pienso que eso tiene connotaciones globales más fuertes. En fin, se despide de ustedes Alejandro Pulido Cayón, Enrique Rodríguez, ¿algo más? Nada más, por mí es todo. Pues ahí estamos, La Choroteca, les esperamos la siguiente emisión, va a ser el próximo miércoles, vamos a ir lunes, miércoles, apúntenlos en su agenda y déjenos comentarios, estamos ahorita utilizando la plataforma Spreaker, nos vamos a YouTube y ahí también nos van a poder escuchar, Facebook, una ventana de entrada, Twitter, síganos en Twitter. @Jaboe. Enrique, @Jaboe, Alejandro Alex Pulido Cayón, @Alex Pulido Cayón. Nos vemos. Cultura, ciencia y tecnología. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca.